Buenas noches, estamos aquí en esta materia que se llama investigación formativa. El trabajo se llama proyecto de investigación. Universidad Uniminuto NRC 22229. Este trabajo es presentado por Carlos Eduardo Palma Támara, mi persona, Cristian Andrés Martínez Molina, Sergio Luis Reyes Fuentes y Eduardo Andrés Vázquez Martínez. Y está presentado al profesor Carlos Jesús Fábregas Rodado. La fecha de que hicimos este trabajo lo redactamos agosto 27 del 2001, Barranquilla Atlántico. La universidad se llama Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este trabajo es muy sencillo, es un proyecto de investigación. La pregunta, ¿sí? Pero la rúbrica nos decía que identificáramos un tema de interés, entonces identificamos el siguiente tema que me permito leer. A principios del siglo XIX, los talleres eran la principal fuente de trabajo del viejo continente. Existían casas donde confeccionaban ropa, calzado, carrocerías, etc. La materia prima era costosa y el salario del artesano aumentaba en relación al tiempo que demoraba realizar su creación. Ya a finales del siglo XIX, la revolución industrial llegó como un tsunami que acabó con los talleres y la producción en serie disminuyó los costos de producción y aumentó el tamaño de las arcas de los dueños de las nuevas maquinarias empresariales. Las fábricas eran la nueva fuente, las fábricas eran la nueva fuente laboral de toda Europa y las normas en relación a la operación laboral eran declaradas por dueños en materia de criterio personal. Al poco tiempo de la gran explosión de la productividad en la revolución industrial, llegaron los conflictos entre patrones y trabajadores, el desnivel entre producción y ventas, el desajuste entre tiempo y movimiento, y allí en el caos industrial mal encauzado, llegó Friedrich W. Taylor a comienzos del siglo XX, quien con sus observaciones empíricas y con su riguroso método científico logra desarticular un desequilibrio entre la fuerza que proyecta y la fuerza que ejecuta, y genera su gran teoría, la racionalización de cada actividad de las empresas, sus postulados, sus estudios de tiempo y movimiento. Todos estos enunciados generados en el mundo actual de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI llevaron a Taylor a ser el pilar de la administración moderna. Pero la ciencia y la administración no respondió a un principio fundamental del ser humano, y es la felicidad de él mismo, puesto que la máquina, la producción, las sumas de capitales tomaron más importancia que las personas. Y aquí aparece para nuestro concepto el verdadero científico de la administración, y fue Elton Mayo, que en su teoría de las relaciones describía que las relaciones personales afectan para bien o para mal al trabajador de una empresa. Por lo tanto, si el empleado está rodeado de programas de bienestar social, su producción aumentará. Esto en relación a que las máquinas son importantes, la suma de producción también, pero ¿quién opera las máquinas? ¿Quién aporta la suma de una productividad exitosa? Solo el ser humano. Es decir, si el ser humano está motivado, está feliz en su puesto de trabajo, está cómodo, las máquinas van a funcionar bien. Bueno, digamos que este es identifica un tema de interés por analizar. Nosotros identificamos un tema. ¿Y cuál es el tema? El tema es que, bueno, una gran parte de las empresas del país, aquí en Barranquilla, el empleado es un mero ente de producción, ¿sí? Y muchas veces los patrones, los jefes, se creen, digamos, muy aventajados. Por ejemplo, eh, para poner un ejemplo, digamos, dicen, me ahorré un trabajador, listo, o me ahorré horas extras, o mis trabajadores yo les pago 8 horas
pero trabajan 12. Y aparentemente es una persona, digamos, aventajada, inteligente, que ha hecho una gestión administrativa excelente. Pues no es así. No es así porque los resultados muestran que, digamos, un trabajador desmotivado, un trabajador explotado, un trabajador, sí, digamos, desmotivado, es un trabajador que a mediano y largo plazo genera pérdidas a la empresa. Sí, se van a generar pérdidas y millonarias. Un ejemplo, un trabajador que está desmotivado, digamos, ve una luz prendida y dice, no la voy a pagar porque no es mi empresa. O ve que hay una gotica que está botando agua, dice, pues no es mi empresa, no la voy a cerrar. Esa sumatoria de recursos que se van perdiendo a mediano y largo plazo generan pérdidas millonarias. ¿Sí? ¿Qué identificamos? Identificamos que un científico, un verdadero científico de la administración, se llama Elton Mayo, ¿sí? Que trabajó las relaciones humanas, su teoría de las relaciones humanas. ¿Qué consiste esa teoría? Consiste en que si el trabajador está motivado, o sea, por aquí lo decía, vamos a leerlo literalmente, lo que dice, por aquí lo dice, su teoría de las relaciones humanas describía que las relaciones personales afectan para bien o para mal al trabajador de una empresa. Es decir, el trabajador tiene problemas internos que eso lo afecta en la empresa. Entonces, ese es un tema de interés. ¿Por qué? Porque de qué forma podemos llevar a la empresa a, a obtener los recursos y obtener los espacios y obtener las motivaciones más adecuadas para que el trabajador llegue motivado, trabaje motivado y a mediano y a largo plazo no genere pérdidas, sino produzca ganancias. Sí, ese es un tema muy interesante. Entonces, aquí bueno, identifiquemos un problema. Esta parte el profesor nos dijo que no lo trabajáramos en este trabajo. Solo nos dijo formule una pregunta de investigación, que para mi concepto esta pregunta es un borrador, porque la pregunta en realidad nace después de que uno identifique el problema. Entonces formula una pregunta de investigación. ¿Qué pregunta dijimos? La siguiente. ¿Es posible obtener una óptima condición laboral en la IPS Cines para los funcionarios por medio de la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo? Ya aquí hicimos una delimitación geográfica del problema, o sea, vamos a trabajar con una empresa específica, porque eso no lo podemos trabajar no lo podemos dejar en el aire. Es decir, tenemos que posicionarnos geográficamente ya en una empresa, identificar qué espacios tiene la empresa, identificar cuáles son las operaciones, cuáles son los procesos administrativos que se están dando, cuáles son las preventas, las ofertas, las comisiones que proyectan, potencializan el trabajador a tener una motivación con la empresa. Entonces, bueno, esta es la pregunta problema que para nuestro concepto los compañeros y yo dijimos que es una pregunta borrador. Listo, vamos a seguirla trabajando. Bibliografía. Utilizamos estos 3 documentos. Y bueno, muchas gracias. Seguiremos montando los videos de los próximos avances. Muchas gracias, compañeros.